¿Ha oído hablar alguna vez de los moabitas? Un pueblo misterioso, marcado por un pasado controvertido, batallas épicas y un sorprendente vínculo con el linaje del rey David, e incluso con Jesucristo. Cómo se convirtió en protagonista de la historia bíblica un pueblo originado en un acto desesperado, y por qué, a pesar de su fuerza, desaparecieron por completo. La respuesta se encuentra en las páginas de las Escrituras, y lo que descubra podría cambiar para siempre su visión de la Biblia. Quédate hasta el final y desentraña este enigma milenario. La historia de los moabitas tiene su origen en uno de los episodios más controvertidos del libro del Génesis. Todo comenzó con Lot, sobrino de Abraham, cuya vida dio un giro inesperado tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su maldad, sufrieron el juicio divino, pero Lot se salvó gracias a la intercesión de Abraham. Tras escapar de la destrucción, Lot se encontró en una situación desesperada. El capítulo 19 del Génesis cuenta que, temiendo por su vida, abandonó la ciudad de Zoar y se refugió en las montañas con sus 2 hijas. Sin perspectivas de continuidad para su linaje, las hijas de Lot tomaron una decisión drástica. El versículo 31 de Génesis 19 revela un diálogo entre las hermanas. La hija mayor, preocupada por el futuro de la familia, sugirió un plan controvertido. Nuestro padre es viejo, y no hay hombre en esta tierra que se acueste con nosotras, como era costumbre en toda la tierra. Vamos, emborrachemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él, así conservaremos la descendencia de nuestro padre. Aunque moralmente cuestionable, el plan se llevó a cabo. Las hijas emborracharon a Lot y en noches consecutivas mantuvieron relaciones sexuales con él. Como resultado, ambas quedaron embarazadas. El versículo 36 de Génesis 19 narra el desenlace de esta historia. Entonces las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Este es el padre de los moabitas de hoy. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Este es el padre de los actuales amonitas. Moab, cuyo nombre significa del padre, se convirtió en el antepasado de los moabitas. Este temprano episodio pone de relieve cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones duraderas en la historia. Las primeras comunidades moabitas se asentaron al este del Mar Muerto, en una región de fértiles llanuras y mesetas. Esta ubicación fue fundamental para el desarrollo de la nación moabita y sus futuros conflictos con los israelitas. El libro de los Números, 22:1, describe este lugar. Entonces los israelitas partieron y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Aunque los moabitas y los israelitas eran pueblos distintos, tenían una ascendencia común en Taré, el padre de Abraham. En otras palabras, eran parientes lejanos. Sin embargo, este vínculo de sangre no impidió que surgieran tensiones entre ellos. El origen de estas tensiones se remonta a la promesa divina hecha a Abraham. Dios había prometido la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham, que incluía la región donde vivían los moabitas. Génesis 15, 18, 21 recoge esta promesa. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: «A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates». Esta promesa era esencial para la identidad y la misión de los israelitas, pero también suscitaba temor entre los moabitas. Veían a los israelitas como una amenaza a su soberanía y modo de vida, mientras que los israelitas consideraban la tierra de Moab parte de la herencia prometida por Dios. La historia de los moabitas nos enseña que los conflictos entre los pueblos a menudo se remontan a acontecimientos del pasado lejano.
En el caso de moabitas e israelitas, ni siquiera su ascendencia común evitó futuras rivalidades. Sin embargo, a pesar de las tensiones, también hubo momentos de interacción positiva entre ambos pueblos. El ejemplo más llamativo lo encontramos en la historia de Ruth, una moabita que se convirtió en antepasada del rey David. Su historia demuestra que los vínculos personales pueden superar las barreras culturales y políticas. El libro de Ruth comienza con un importante contexto histórico. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Entonces, un hombre de Belén de Judá, con su mujer y sus 2 hijos, se fue a vivir por un tiempo a la tierra de Moab. Este pasaje indica que, en tiempos difíciles, los israelitas buscaron refugio en Moab, demostrando que los 2 pueblos tenían algo más que rivalidad. También compartieron momentos de convivencia. La identidad de los moabitas se fue formando a lo largo de las generaciones, a medida que el pueblo se asentaba en su territorio y desarrollaba sus propias tradiciones y prácticas culturales. Este proceso de consolidación de la identidad nacional es común tanto a los pueblos antiguos como a los modernos. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los inicios de la cultura moabita, podemos deducir que tenían costumbres propias a lo largo del tiempo. Los primeros capítulos de la historia moabita revelan la complejidad de las relaciones humanas y nacionales. Circunstancias extraordinarias pueden dar origen a naciones enteras, mientras que las promesas divinas pueden moldear la trayectoria de un pueblo durante generaciones. La narración bíblica nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones actuales pueden tener consecuencias duraderas. Mientras los moabitas crecían como nación, los israelitas pasaban por sus propias pruebas en Egipto. El contraste entre estos 2 caminos, un pueblo asentado y el otro en cautiverio, sería fundamental para los futuros encuentros y conflictos entre ellos. El libro del Éxodo 1:7 describe el crecimiento de los israelitas en tierras egipcias. Los israelitas eran fértiles, se multiplicaron en gran manera y llegaron a ser tan numerosos y fuertes que la tierra se llenó de ellos. Los primeros enfrentamientos entre moabitas e israelitas tuvieron lugar cuando el pueblo de Israel, liberado de Egipto, se acercó a la tierra prometida. La llegada de los israelitas a las fronteras de Moab causó gran temor entre los moabitas, especialmente entre su rey, Balac. El libro de Números 22:3-4 recoge la reacción moabita. Moab tuvo mucho miedo del pueblo, porque era muy numeroso. Moab estaba aterrorizado ante los israelitas. Entonces los moabitas dijeron a los jefes de Madián: «Esta multitud devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey devora los pastos del campo». El miedo de Balac le llevó a buscar una solución sobrenatural. Envió mensajeros al profeta Balaam para que maldijera a los israelitas, creyendo que así los debilitaría. Números 22:6 relata la petición de Balac a Balaam: «Ven ahora, maldice por mí a este pueblo, que es más poderoso que yo. Tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que aquel a quien bendices es bendecido, y aquel a quien maldices es maldecido». Sin embargo, el plan de Balac fracasó. Dios intervino e impidió que Balaam maldijera a Israel. En su lugar, Balaam proclamó bendiciones sobre los israelitas. Una de estas bendiciones, registrada en Números 23:9-10, reafirmaba el estatus especial de Israel. «Veo un pueblo que vive aparte y no se considera como las demás naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o siquiera contar la 4ª parte de Israel, que muera como los justos y que mi fin sea como el de ellos?» Esta bendición frustró los planes de Balac y aumentó aún más la tensión entre los moabitas y los israelitas.
Otro episodio significativo en la relación entre estos pueblos fue la negativa de los moabitas a permitir que los israelitas atravesaran su territorio en su camino hacia la tierra prometida. Aunque el libro de los Números no entra en detalles sobre esta negativa, se menciona en Jueces 11:17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, pidiéndole permiso para pasar por su país, pero el rey de Edom no quiso escucharlos. También enviaron al rey de Moab, y éste se negó. Así que Israel se quedó en Cades. Esta negativa obligó a los israelitas a tomar una ruta más larga y difícil, convirtiendo a los moabitas en un obstáculo directo en el camino hacia la tierra prometida. A pesar de ello, el mayor desafío al que se enfrentaron los israelitas no procedía de la fuerza militar de Moab, sino de su influencia cultural y religiosa. El episodio descrito en Números 25:1-3 revela que muchos israelitas fueron seducidos por las prácticas religiosas moabitas. Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo empezó a prostituirse con mujeres moabitas. Las invitaban a sacrificar a sus dioses, y el pueblo comía y se postraba ante esos dioses. Así que Israel se unió a la adoración de Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra ellos. Esta alianza religiosa fue vista como una traición al pacto de Israel con Dios y resultó en un severo castigo divino. El culto a Baal Peor representaba una amenaza para la identidad israelita, lo que demuestra que el conflicto entre Moab e Israel no era solo territorial, sino también espiritual. La negativa de los moabitas a ayudar a Israel y su influencia negativa sobre el pueblo dieron lugar a medidas estrictas. En Deuteronomio 23:3-4 se establece una clara prohibición. Ningún amonita ni moabita podrá entrar en la asamblea del Señor, ni siquiera la 10ª generación, porque no salieron al encuentro de los israelitas con pan y agua en el camino desde Egipto, y porque contrataron a Balaam para que los maldijera. Esta prohibición pone de relieve cómo los moabitas eran vistos por los israelitas de la época, no solo como enemigos políticos, sino también como un peligro moral y espiritual. La relación entre los moabitas y los israelitas siguió estando marcada por periodos de conflicto y cooperación. Durante la época de los jueces, los moabitas ejercieron el dominio sobre Israel en uno de los momentos más difíciles para el pueblo elegido. El libro de los jueces, 3:12-14, describe cómo Dios permitió que los moabitas subyugaran a Israel a causa de la desobediencia de los israelitas. Una vez más, los israelitas hicieron lo que era malo a los ojos del Señor, y así el Señor dio a Eglón, rey de Moab, poder sobre Israel. Aliándose con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó a Israel y tomó la ciudad de Palmas. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Esta ocupación fue un periodo de gran opresión para Israel, y la ciudad de Palmas, probablemente Jericó, se convirtió en un centro de control moabita sobre la región. Sin embargo, la liberación llegó a través de un juez elegido por Dios, Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. La historia de Ahod y Eglón es una de las más dramáticas y detalladas del libro de los jueces. Ehud utilizó su inusual habilidad, ser zurdo, para esconder una daga y conseguir una audiencia privada con el rey de Moab. El relato bíblico describe el asesinato de Eglón de forma gráfica, destacando incluso la obesidad del rey moabita, un detalle que podría simbolizar su opulencia y corrupción. Tras eliminar a Eglón, Ehud escapó y lideró a los israelitas en una revuelta contra Moab. El libro de los jueces, 3:29, relata la victoria de los israelitas. En aquel tiempo derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos ellos fuertes y valientes.
No escapó ni uno, así que Moab fue sometido por Israel aquel día, y la tierra tuvo paz durante 80 años. Este episodio marca un hito en la relación entre los dos pueblos. La victoria de Israel sobre Moab trajo un largo período de tranquilidad, pero las tensiones entre las naciones continuaron. A medida que Israel evolucionaba políticamente, pasando de la época de los jueces a la monarquía, la relación con Moab experimentó cambios significativos. Durante el reinado de David, la conexión entre ambos pueblos se hizo más compleja. Curiosamente, David tenía ascendencia moabita a través de su bisabuela, Ruth, la moabita que se casó con Booz y se unió al linaje de Israel. Esta conexión podría haber generado una relación pacífica entre David y Moab, y de hecho, al principio de su reinado, David envió a sus padres a Moab para buscar protección frente a Saúl. Sin embargo, esta relación amistosa no duró. En 2 Samuel 8:2 encontramos un relato de la brutal acción militar de David contra Moab. David también derrotó a los moabitas y los obligó a echarse al suelo. Los midió con una cuerda. A los que quedaban a 2 metros de la cuerda los mataba, y a los que quedaban a 1 metro los perdonaba. Entonces los moabitas se convirtieron en siervos de David y le pagaron tributo. La razón de esta severidad no se explica claramente en el texto bíblico, pero puede haber sido el resultado de una traición o de una estrategia para consolidar el poder de Israel sobre la región. Lo cierto es que, a partir de ese momento, Moab se convirtió en un estado vasallo bajo el dominio de Israel. Durante el reinado de Salomón, las tensiones militares entre Israel y Moab aparentemente disminuyeron, y hay indicios de que Moab participó en la red diplomática y comercial de Salomón. El libro de Primero Reyes 11:1 menciona que Salomón tuvo esposas moabitas, lo que sugiere una relación más estrecha entre las naciones durante este periodo. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, Israel se dividió en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Este debilitamiento dio a Moab la oportunidad de liberarse del dominio israelí. El rey Mesa, gobernante de Moab en torno al 850 a.C., se convirtió en una figura central de este periodo. Mesa es conocido no solo por el relato bíblico de su rebelión contra Israel, sino también por la famosa Estela de Mesa, un monumento moabita descubierto en el siglo XIX. La inscripción de la estela celebra la liberación de Moab del dominio israelí y detalla las victorias militares de Mesa. El relato bíblico, en 2 Reyes 3, narra cómo Joram, rey de Israel, unió fuerzas con Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom, para intentar reprimir la revuelta de Moab. Al principio, la alianza pareció exitosa, y los ejércitos israelitas devastaron las tierras moabitas. Sin embargo, el resultado de la guerra fue inesperado. En un acto de desesperación, Mesa sacrificó a su propio hijo en las murallas de su ciudad, y esto tuvo un efecto estremecedor en los israelitas, llevándoles a retirarse y abandonar la campaña. Este suceso es uno de los más enigmáticos de la Biblia, y puede indicar que el sacrificio de Mesa despertó el temor religioso en los ejércitos israelitas, haciéndoles desistir de la batalla. Este episodio demuestra que, a pesar de su menor tamaño y poder militar, Moab consiguió preservar su independencia en momentos críticos. Durante los siglos siguientes, Moab siguió siendo un actor importante en la política de Oriente Próximo. La posición estratégica del territorio moabita, situado entre Israel, Edom y las grandes potencias de la época como Asiria y Babilonia, hizo de Moab tanto un objetivo como un aliado potencial para diferentes imperios. Sin embargo, a medida que crecían los grandes imperios de Mesopotamia, Moab empezó a perder su autonomía.
Tanto los asirios como los babilonios acabaron sometiendo a Moab a su dominio, integrando a su población en las provincias controladas por estas potencias. Los profetas del Antiguo Testamento mencionan a menudo a Moab en sus predicciones. Jeremías, Isaías y Ezequiel profetizaron el destino de Moab, prediciendo su destrucción como nación. Jeremías 48, por ejemplo, es un capítulo entero dedicado al juicio de Dios sobre Moab. Isaías 15 y 16 también contienen profecías contra Moab, describiendo su devastación y el lamento de su pueblo. Sin embargo, es interesante observar que, incluso en medio de estas profecías de destrucción, hay promesas de restauración para Moab, como en Jeremías 48-47. Sin embargo, yo restauraré el destino de Moab en los últimos días, declara el Señor. Esta afirmación muestra que, a pesar del juicio sobre Moab, Dios seguía teniendo planes para su pueblo en el futuro. A lo largo de los siglos, Moab fue perdiendo su identidad nacional. Después de la conquista babilónica, ya no se hablaba de los moabitas como de una nación independiente. La influencia de los imperios mesopotámicos en la región fue tan intensa que los moabitas acabaron siendo absorbidos por otros pueblos, y su cultura desapareció como entidad diferenciada. La última mención bíblica explícita de los moabitas se produce en el periodo posterior al exilio, cuando los judíos regresaron a Jerusalén tras el cautiverio babilónico. En Nehemías 13:1-2 encontramos una referencia al antiguo decreto contra los moabitas. Aquel día se leyó al pueblo el libro de Moisés, y en él estaba escrito que ningún amonita ni moabita debía entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no habían ofrecido pan ni agua a los israelitas, y porque habían contratado a Balaam para que los maldijera. Este pasaje sugiere que, incluso después de siglos, el recuerdo de las enemistades pasadas entre Israel y Moab seguía vivo. Aunque Moab ha desaparecido como nación, su influencia y su legado siguen siendo perceptibles en la narración bíblica. Uno de los ejemplos más llamativos de esta influencia es la historia de Ruth. A pesar de las prohibiciones contra los moabitas, la Biblia subraya que Ruth, una moabita, se convirtió en parte fundamental del linaje de Israel, siendo la bisabuela del rey David y, en consecuencia, antepasada de Jesucristo. Esta sorprendente inclusión transmite un poderoso mensaje. Aunque los moabitas fueron históricamente enemigos de Israel, la gracia de Dios trasciende las barreras nacionales y culturales. El libro de Ruth, especialmente en 1:16, subraya este mensaje cuando Ruth declara a su suegra Noemí: «No insistas en que te deje o me vuelva atrás. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú te quedes, me quedaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». La historia de Ruth demuestra que, a pesar del juicio divino sobre Moab como nación, los moabitas individualmente podían encontrar la redención e incorporarse al plan de Dios para la humanidad. Además, la desaparición de Moab como entidad política ilustra una de las grandes verdades de las Escrituras: los reinos humanos surgen y desaparecen, pero los propósitos divinos permanecen. Como afirma Isaías 48, la hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta realidad se reflejó en la historia de muchos pueblos antiguos. Civilizaciones enteras alcanzaron el poder y desaparecieron a lo largo de los siglos, pero el mensaje de la Biblia siguió transmitiéndose y conservándose. La historia de los moabitas, desde su controvertido origen hasta su eventual disolución como nación, es un testimonio del impacto de las decisiones humanas en la historia. Desde el acto desesperado de las hijas de Lot hasta los conflictos con Israel y la inclusión de Ruth en la genealogía de Cristo,
Cada acontecimiento revela profundas capas de significado espiritual e histórico. Además, la relación entre Israel y Moab nos enseña valiosas lecciones sobre rivalidad, reconciliación y redención. Aunque los moabitas fueron inicialmente un obstáculo para Israel, la historia de Ruth muestra que Dios puede transformar incluso a antiguos enemigos en instrumentos de su gracia. Hoy, la tierra que una vez habitaron los moabitas forma parte del territorio de Jordania. A pesar de la extinción de la identidad moabita, su memoria pervive en los textos bíblicos, recordándonos que cada pueblo tiene un papel en la gran narrativa de la redención. Si te ha gustado esta exploración de los moabitas en la Biblia, no dejes de adentrarte en otras fascinantes historias de las Escrituras. Cada personaje y nación mencionados en la Biblia conllevan importantes lecciones sobre el carácter de Dios y su plan para la humanidad. Comparte estos conocimientos con los demás y sigue estudiando la palabra de Dios. Hasta el próximo vídeo, en el que continuaremos nuestro viaje por la historia bíblica, descubriendo juntos las verdades eternas que conforman nuestra fe y nuestra comprensión del mundo.